Paz y bendiciones, mis amados hermanos. Buenos días. Estamos aquí nuevamente juntos y listos para aprender más de la palabra de Dios. Estamos estudiando el primer libro de Samuel, capítulo 15, esta mañana con el tema Saúl es rechazado. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya hemos visto. Si nos acordamos la clase de la semana pasada, estábamos viendo, y espero que la haya disfrutado igual que yo, veíamos que Saúl había desobedecido a Dios, cometiendo varias decisiones equivocadas. Había hecho decisiones que lo afectaron a él como rey, a su generación por venir y también al pueblo por tenerlo ayunando mientras peleaba con los filisteos. Aún así, no teniendo armas, el Señor les ayuda a vencer, respaldando la fe de Jonatán, que se avanzó hacia adelante con su paje, yendo hacia el campamento de los filisteos, y estando allá, empezó a vencer porque Dios le dio la confirmación de proceder, y pudo Jonatán vencer. Dios causó pánico, vino un temblor y Dios le dio la victoria a Jonatán. Y aún así, su propio padre lo quería matar. Vimos la obediencia del pueblo, vimos cómo el pueblo le decía al rey Saúl, sí, haz como quieras, pero cuando llegó a que el rey también quería matar a su hijo Jonatán, ahí el pueblo gritó y dijo, oh no, no va a caer ningún pelo de su cabeza. Y ahí es donde le dijo, porque por Jonatán, por haber tenido fe al Señor, el Señor lo respaldó y aquí vino la victoria de Israel. Bueno, seguimos entonces en el capítulo 15 del primer libro de Samuel. Dice allí Samuel, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, a ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Comenzamos allí, hermanos, viendo que hay guerra contra los amalecitas y que Samuel desciende a Saúl para darle palabra. Acuérdense que cuando Saúl hizo los sacrificios y las ofrendas de paz, Samuel se apartó de él. Pero aquí vemos nuevamente que Samuel llega a Saúl y le da palabra de Dios a Saúl. Samuel le habla y le dice, mira, acuérdate que el Señor te ungió como rey. Y como rey, y fue él el que te ungió, tienes que escuchar ahora las palabras de Jehová, quien te estableció como rey. Y entonces ahí le habla y le da la ordenanza que tenía que obedecer, Saúl, y le dice que tiene que ir a guerra contra los amalecitas, contra el rey de Amalec. El rey Amalec se llamaba Agag, ya vamos a estar viendo más adelante, pero cuando dice a Amalec, está hablando, este era un nombre, un título dado a los amalecitas, al rey amalecita, Amalec, pero su nombre en sí era Agag. Bien, entonces vemos allí, hermanos, que va a guerra contra los amalecitas y una vez
más, vemos que y veremos cómo Saúl desobedece esta orden de Dios mismo, porque Samuel va a él y le dice allí, pon atención a las palabras de Jehová, no a las palabras de Samuel, hermano, a las palabras de Jehová, por cual vemos que esta desobediencia fue hacia Jehová. Se le da una oportunidad más de obedecer, pero aún así vemos que no fue así. Y eso es lo que estamos estudiando en este momento. Jehová le ordenó por medio de Samuel destruir completamente a los amalecitas. Esta tribu de amalecitas era una tribu guerrera, salvaje, nómada y que continuamente estaba haciendo excursiones contra Israel. O sea, continuamente los amalecitas venían a perturbar a Israel. Y no solo eso, sino que habían sido los que atacaron a Israel cuando recientemente habían salido de Egipto. Cuando estaban ya llegando hacia el lugar de Canaán en el desierto, vienen los amalecitas y atacan al pueblo de Israel mientras estaban en su éxodo, cuando estaban en su camino hacia su libertad. Y esto lo vemos en el libro de Éxodos, capítulo 17, versículos 8 al 14, y en el libro de Deuteronomios 25, capítulo 25, versículos 17 al 19. Ahora el versículo 3 dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tienes, todo lo que tienen. No le dijo, destruye esto sí y esto no, y aquello sí, aquello no, le dijo todo. Y cuando es todo, es todo. No importa lo que tú creas, esto sí, aquello no. Dios está diciendo que todo lo que tenía. Dice, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. ¿Quiénes son los de pecho? The babies. Maybe born babies, just recently born. También esos vacas, ovejas, camellos y asnos. Entonces, se va y desciende a los amalecitas y va a hacer lo que supuestamente le dice Saúl. Pero miren lo que dice ahí el 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaí. Pero quiero que veamos algo, dice, y esto porque yo quería averiguar un poco más y averigüé que los amalacitas eran descendientes de Saúl, el padre de edomitas, o sea, la descendencia. Esaú viene de los de Edom. Entonces eran los edomitas. En el capítulo 49 del libro de Jeremías, el profeta Jeremías está profiriendo, está hablando. En este caso nosotros leemos al profeta Jeremías que dice que está dando allí palabra contra los edomitas. ¿Y qué dice allí en el versículo 7 y 8 del capítulo 49? Dice, acerca de Edom, acuérdese que los edomitas son los mismos descendientes de los de Amalek. Entonces estos edomitas, dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, no hay más sabiduría en Temán. Se ha acabado el consejo en los sabios, se corrompió su sabiduría. Huid, volveos atrás, habitad en lugares profundos, oh moradores de Dedán, porque el quebrantamiento de Saúl trae sobre él en el tiempo en que lo castigue. Ya estaba dando palabra Jeremías de que estos edomitas iban a ser castigados por Dios. Los amalecitas, el rey de Amalek y todo su pueblo de Amalek eran descendientes de Edom. Y esta profecía y esto ya lo había declarado Dios de que iban a ser destruidos. Por eso aquí le dice, destruye todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque ellos habían atacado y estaban constantemente atacando al pueblo de Israel, y no solo eso, sino que lo atacaron al principio, cuando apenas recientemente saliendo de Egipto, por el cual el Señor profiere su castigo y manda al rey Saúl a destruir.
Veamos aquí entonces un mapa. En este mapa estoy circulando lo que es Telín o lo que le llaman Telem. Este lugar está ubicado en el sur de Judá, donde Saúl pasó revista a su ejército antes de marchar contra los amalecitas. Algunos lo identifican con Talén, porque también Josué en el capítulo 15, versículo 54, Josué menciona también Talén, por eso piensan que es el mismo. Talem o Talim significa rocío, sombra o opresión. Y vemos también que allí, en este mismo mapa, vemos y vamos a mencionar dos puntos claves de esta guerra. Aquí está el Javilá, o lo que en el versículo 7 es Javila. Y vemos también aquí el camino hasta Sur, o lo que es en el versículo 7, Ashur, que ya estaremos viendo ahorita. Pero mostrando el mapa, quería darles ver dónde eran los puntos claves, donde se empezó la revista, de dónde se fue el ataque, la guerra, de un punto a otro punto de Saúl contra los amalecitas. Seguimos adelante. Samuel, versículos, vamos a estar viendo Samuel 15, versículos 6 al 9. Dice, y dijo Saúl a los eneos, idos y apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Empecemos con versículo 7. Dice, Saúl derrotó a los amalecitas desde Javila hasta llegar a Shur. Ya les mostré allí en el mapa desde qué punto a qué punto él empezó a destruir a los amalecitas. Y vemos que fue un buen trazo, pero lo importante no fue de qué punto a qué punto, sino lo que dice el 8 y 9. Dice, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Mató a todos los demás. Solo dejó vivo al rey. Y ahí vemos el nombre del rey, Agag. Y no solo le perdonaron la vida al rey Agag, sino dice que a lo mejor de las ovejas, a lo mejor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. All the good looking animals they took with them. Was this what God asked him to do? ¿Fue esto lo que Dios le pidió que hiciera? ¿Que le perdonara la vida al rey Agag? ¿Que buscara lo mejor? No, no fue eso. Esta guerra o el botín de esta guerra era considerado una ofrenda a Dios. God had called everything in that land his, which is why he said you will destroy everything. Dios dijo todo va a ser destruido. ¿Por qué? Porque eso se consideraba una ofrenda a Dios. Él decidió que todo iba a ser de él y él iba a decidir qué iba a pasar con todo eso. Y por eso le dijo en los primeros capítulos que vimos que iba a destruir todo, que su voluntad como Dios era que todo fuese destruido. Todo. No le dijo perdónele la vida al rey. No le dijo agárrate lo mejor. Dijo everything must be destroyed. Dice todo debe ser destruido. Y Saúl sí derrotó a los amalecitas, pero
al ver lo más bueno, a ver aquello, lo agarró y era considerado anatema. ¿Y qué es anatema? Es maldito. Aquello que él tomó, que vio bueno, para Dios era maldito. He was cursed. Cuando Saúl toma lo mejor para sí, esto representó una manifestación de rebelión contra Dios. Why? Because this is not what he asked him to do. Esto no es lo que Dios le dijo que hiciera, por el cual Saúl manifiesta una rebeldía contra Dios. The minute that you do not do what was asked for you to do, then you show rebellion. El momento que Saúl no hace lo que Dios le pide, está mostrando rebelión. Se menciona en el estudio que es probable que mantuviese al rey Agag vivo como un trofeo de guerra, dándose a él mismo la victoria y no a Dios. Por eso es que él deja que el rey esté vivo. Pero aquí dice, y Saúl y el pueblo. Y vamos a ver por qué menciona Saúl y el pueblo. Sigamos. Allí en el versículo 6 habla y dice que Saúl le dice a los ceneos que se vayan, que se aparten y salgan del pueblo de los amalecitas, porque él estaba a punto de atacarlos. Les estaba dando la oportunidad de huir. ¿Pero por qué? Porque ahí mismo en el versículo 6 dice, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel. En el caso de los amalecitas, ellos atacaron a Israel mientras apenas habían salido de Egipto y estaban cruzando por el desierto. En el caso de los ceneos, ellos no. Ellos mostraron misericordia. Aquí les tengo esta porción que dice, ¿quién eran los ceneos? Era una tribu nómada y se consideraba descendientes de Caín. Lo habla Génesis capítulo 4, versículos 1 y el capítulo 17 al 24. Dice, estaban emparentados con los madianitas y los amalecitas. Y esto lo muestra en Números capítulo 24, versículos 21 y 22. Y mantuvieron buenas relaciones con Israel. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que les ayudaron a Israel en ese tiempo. Y también vemos que Jetro, suegro de Moisés, era conocido como ceneo. Esta tribu o subtribu de ceneos era cananea. Su origen, por muchos dicen que era oscuro, pero parece que se emparentaron con los madianitas porque el suegro de Moisés también se le llamaba madianita y ceneo. Ahí vemos cómo estaban emparentados y cómo Jetro se le decía tanto ceneo como madianita. Seguimos adelante. El versículo 10 al 15. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas
para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás lo destruimos. Me pesa. Tremenda situación. El profeta recibe palabra de Jehová y Dios le dice, la primera palabra que da es, me pesa. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Esa palabra tiene peso. Esto significa que Dios, hermanos, esto no significa que Dios se haya sorprendido. ¿Por qué? Porque ¿quién va a sorprender a Dios? Dios lo sabe todo. Él sabe el hoy, el mañana, el futuro. Así que esto no le sorprendía a Dios. Y tampoco era algo en que él se arrepentía. ¿Por qué? Ya lo había hecho. Esta palabra se constituía más, hermanos, una expresión de preocupación. Porque así como Dios prefería que alguien muriera, a él también le dolía. ¿Por qué? Porque él también estaba preocupado por Saúl y por el pueblo de Israel. Porque sabía que Saúl había entrado en un estado de rebeldía, de soberbia. Miren nada más lo que le hizo al pueblo, ayunar en medio de una guerra. Así que el Señor se sentía triste. El ver que aquel ser que él vio que era bueno, ahora está en rebeldía y soberbia, haciendo lo que él quería. Por eso le dice a Samuel, me pesa. Y fíjese que después que Dios habló con Samuel, dice que Samuel se apesadumbró. ¿Qué es pesadumbró? Se afligió, se entristeció. Pero no solo se entristeció, sino que se disgustó. He was sad. His sadness became an anger. Why? Because Samuel had already spoken to Saul and told him exactly what to do. Estaba en una tristeza con disgusto porque Samuel le había dicho a Saúl exactamente lo que tenía que hacer. Y aquí Jehová le está diciendo a Samuel, mira, no hizo de lo que le dijiste, no obedeció. Y esto causó tristeza profunda a Samuel. ¿Pero qué hizo? ¿Se enojó y se durmió y ya no hizo nada? No. ¿Qué dice allí, hermano? Clamó a Jehová toda aquella noche. Clamó a Jehová toda aquella noche. Acuérdense, hermanos, que cuando el pueblo de Israel a fuerzas quería rey, él les dijo, ¿acaso yo les he hecho algo? Y empezó a preguntar y ellos dijeron, no, tú no nos has engañado, tú no nos has robado, tú no has hecho nada malo. Entonces les dijo, ok, escúchenme entonces. Porque ustedes no me han desechado a mí, han desechado a Dios. Y él se empezó a hablar y le empezó a decir, molesto. ¿Por qué? Porque habían desechado a Dios y a fuerzas querían un rey. Y les dice allí en el capítulo de ese versículo 23, así que después de que les dijo, y miren, aquí está ahora el tiempo de la siega, voy a orar para que venga lluvia y tormenta y dame todo esto para que vean que Dios es mayor y que es el que hace todas las cosas. Y ellos le dijeron, no, por favor, clama por nosotros, hemos pecado, perdónanos. ¿Se acuerdan, hermanos? Pero ¿qué les dice después? En el capítulo 12, versículo 23, les dice, así que lejos de mí, sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Este Samuel es el mismo que dijo que no, dice, que dice, lejos sea de mí que peque contra Jehová, cesando de rogar por nosotros. ¿A quién? ¿Y por quién clamó toda la noche? Por el rey Saúl, por su desobediencia. Porque Dios
le acababa de avisar que Saúl no había obedecido. Vuelvo a decir, no se acostó enojado, no hizo otras cosas y se olvidó de aquello, sino que clamó a Jehová toda aquella noche. Y no solo desobedeció, sino mira el versículo 12. Después de que clamó toda la noche Samuel madruga a buscar a Saúl y alguien encuentra a Samuel y le dice, Saúl se fue a Carmel y allí se levantó un monumento. No le levantó a Jehová un monumento, se levantó a él mismo un monumento. Un momento de que Saúl está mostrando su soberbia. Imagínese erguirse un monumento para perpetuar la memoria de su propia victoria. No le estaba dando la honra a Dios. ¿Por qué? Porque no había obedecido a Dios. Y entonces Samuel dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Allí en Gilgal se había pronunciado la coronación de Saúl. Ahora, ¿qué pasa? Ahí mismo se va a pronunciar el rechazo de Dios para Saúl. Y entonces viene Samuel a Saúl y Saúl le dice, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mire qué sinvergüenzada, qué hipocresía. Todavía le dice que él cumplió. Que él cumplió lo que Dios le había dicho. Samuel entonces le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Todavía que él dice, oh, yo cumplí la palabra de Jehová. ¿Cuál era la palabra de Jehová? Que él matara a todo. ¿Cómo entonces se atreve a decir que él cumplió la palabra de Jehová? Pero Samuel lo confronta con la prueba de su desobediencia en el versículo 13, en el 14, que le dice, entonces, dime qué es este ruido, este bramido de ovejas, de balido de ovejas y bramido de vacas que escuchan mis oídos. Saúl está diciéndole, yo cumplí todo. Samuel le dice, no, porque mis oídos están escuchando tu desobediencia. ¿Y qué es lo que escuchaba? El balido de ovejas y bramido de las vacas. Y no solo se queda allí. Saúl empieza a evadir su desobediencia. Empieza a dar excusas. Empieza a mostrar hipócritamente, a decirle, sí, yo cumplí. Oh, no. Es que este pueblo. Así que hipócritamente culpa al pueblo. Les dice allí en el versículo 15, dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Ve ahí, hermanos, no dice he traído. ¿Por qué? Porque estaba culpando al pueblo, por eso ellos lo han traído. El pueblo quiso traer y perdonar lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlo no a mi Dios, no a nuestro Dios, sino que Saúl le dice a tu Dios. Cuando alguien le dice a usted
ora a tu Dios. ¿Qué está diciendo? Que él no quiere nada que ver con nuestro Dios. ¿Será esto lo que Saúl estaba diciendo? Que ya no quería nada con Jehová Dios. Porque aquí dice a Jehová tu Dios. Mira, está tremendo esto, hermano. El decir eso está tremendo. Seguimos. Aquí les pongo cómo es que el pueblo venía trayendo lo que no debía de traer. Vemos allí a Samuel diciéndole, ¿qué hiciste? Y él allí con las manos alzadas, oh, yo no fui, fue el pueblo, ellos lo hicieron. Y vemos a Samuel apuntándole la cara, diciéndole, tú eres el rey, tú eres el líder, tu testimonio, tú, a ti se te dio la palabra de Jehová, a ti se te habló y se te dijo exactamente lo que tenías que hacer y no lo hiciste. Tremendo. En verdad, hermano, está tremendo esto. Quiero mostrarles aquí a donde Saúl se fue a Carmel a levantar aquella monumento. Y quiero explicarles, no podemos confundir Carmel con el Monte Carmelo porque son dos lugares diferentes. Tengo la flecha verde allí, a donde está el Monte Carmelo, y tengo el círculo donde está Hebrón. ¿Por qué? Porque Carmel está al sur de Hebrón y es allá donde Saúl se había ido a levantar el monumento. Y estos son los lugares donde se movía en aquel tiempo todo lo que era el reinado de Saúl. Seguimos adelante leyendo, hermanos, versículos 16 al 20. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Se da cuenta, hermano? Que cuando uno desarregla algo y luego sabe que desarregló aquello y luego quiere arreglarlo, lo que hace es desarreglarlo más. ¿Por qué no ser humildes y decir, ¿sabes qué? Sí, en verdad sí, cometí el error, me equivoqué. Pero Saúl ya no sabe ni cómo tapar su desobediencia. Saúl ya no sabe cómo. Después de que Saúl trataba de excusarse, aún de culpar al pueblo, sus propias palabras los traicionan aquí. ¿Por qué? Porque dice, he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. No que dijo, han traído y fíjese, ahora no dice han, aquí dice, he traído. Sus propias palabras lo traicionan. ¿Qué pasa? Saúl estaba ansioso de impedir la destrucción de lo mejor del ganado a fin de sacrificarlo al Dios de Samuel. A él le importaba más proteger el ganado engordado y bueno
que obedecer a Dios. Por eso le dice, sí, sí, no fue el pueblo, fui yo el que decidió traerlos. Fui yo el que lo traje. ¿Por qué? Porque él pensó que Samuel ya no le iba a decir nada porque pues yo soy el rey. Pero Samuel le dije, déjame decirte algo. Déjame decirte lo que Dios me dijo esta noche. Y fíjese, ahí dice, aunque eras pequeño en tus propios ojos, you thought you were nothing. And surely you weren't nothing. Pero aún así Dios te puso por jefe, te ungió Jehová por rey sobre Israel. And look, God gave you another opportunity. Jesús te envió a una misión. And what did he say? Él dijo, ve y destruye a Amalek. Destroy everything. Acaba con todo. Y le dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Samuel is telling Saul, you didn't hear the voice of God. You did not obey. Le está diciendo Samuel a Saúl, mira, te puso por rey, te ungió, te puso en un lugar alto cuando tus propios ojos se veían que no eras nada, pero tu soberbia, tu orgullo, se llenó tu corazón de todo esto. Y Dios te dio una misión y te dijo que acabaras con todo, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Porque no escuchaste la voz de Jehová. Tú eras rey, pero acuérdate que Dios le dijo, hermanos, en el otro capítulo, que le dijo, sí, tú eres rey, pero aún así tienes que sujetar tu pueblo y tu rey a Dios. Pero aquí ni Saúl se está sujetando. ¿Cómo se iba a sujetar el pueblo si el líder no lo estaba haciendo? Y cuando le dice, no has oído la voz de Jehová, ¿qué dice él? Y Saúl respondió a Samuel, no es cierto, yo sí obedecí la voz de Jehová. No, another excuse, another lie, a lie after lie, mentira tras mentira. Oh, no, sí, yo obedecí la voz de Jehová. Really? ¿En verdad? Y fui a la misión que Jehová me envió. Well, that's true. And here comes the lie. Here comes what comes to come back to your face. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que le regresa? ¿Qué es lo que él mismo se traiciona a su mentira? He just said, I obeyed God's word. But the last part of this Bible, verse 20, shows how he was lying. Y dice allí, si yo obedecí la voz de Jehová, pero ¿qué dice la última parte del versículo 20? Y eso muestra y revela lo mentiroso que era Saúl. Porque he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. God didn't tell you to bring this man. He said destroy everything. Pues Dios no le dijo que lo trajera. Dios le dijo que destruyera, que acabara con todo. Pero aquí está. Su mentira sale a la luz. Nothing that we do will stay hidden. Nada de lo que hacemos se queda escondido. Acuérdese, todo lo saca a la luz el Señor. Y aquí a sus mentiras la está sacando a la luz Dios. ¿Para qué? Para confrontarlo. Porque a veces cuando mentimos y desobedecemos decimos, no. ¿Por qué? Porque no van a descubrir mi desobediencia, no van a descubrir mi mentira. Ándale. Y cuando se descubre, ¿qué pasa? La soberbia. Se levanta tanto y empezamos a hacernos los ofendidos. ¿Y por qué? Porque bien sabemos que descubrieron nuestra desobediencia y nuestra mentira. La soberbia. He traído al rey Agag, rey de Amalek.
La soberbia del rey lo tenía ciego. La soberbia enceguece al hombre, empodera el ego y anula la humildad, hermanos. Rebellion is going to cause you to become blind, and it's going to cause your ego to go up and your humbleness, your humility to go down. Pero ¿qué dice Dios? Que al soberbio lo ve de lejos, pero al humilde de cerca. Which one you want? For God to see you far away or for him to see you close? I want him to see me close. I want to be close to God. Y vamos a ver que en el versículo 20 y el 21 revelan una trágica debilidad del carácter de Saúl, la soberbia. Saúl primero afirma haber obedecido a Dios, luego culpa al pueblo y de nuevo intenta justificarse a sí mismo y culpar al pueblo. Esta es una señal de que se trataba de un líder ya decadente y completamente sin moral. He don't care about morals no more. He don't care about how to be right. He's doing his will, not God's will. Ya no había moral, ya estaba en decadencia. Por eso ya no le importaba lo que Dios decía y ahora lo que él decía, pues él era el rey. La soberbia lleva a eso. Versículos 21 al 25 vemos. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas. Y sigue hablando Samuel allí diciéndole a Saúl. Saúl a Samuel. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Fíjese. Le está diciendo Samuel a Saúl. Sí, yo traje el rey de Gad y maté a todo lo demás, pero el pueblo, por eso le digo yo, primero dice que él, luego culpa al pueblo y de nuevo se justifica a él y luego culpa al pueblo otra vez. Dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. Él ya sabía que es anatema. ¿Qué era anatema? Lo maldito. Acuérdese que cuando entraron a Jericó, Dios dijo que no iba a agarrar el pueblo de Israel nada de Jericó, que todo era anatema, todo era maldito, todo se iba a quemar, todo se iba a destruir. Solo en los lugares que Dios le decía, de aquí se agarren botín, de aquí se obtengan esto, y él les decía. Otherwise, it was cursed. You couldn't grab anything from that. Y acuérdense que cuando desobedecieron y agarraron del botín del anatema, hubo consecuencia. Acán y toda su familia, por haber agarrado aquello maldito de Jericó, tuvo que morir. Remember. Y aquí está él diciendo, para sacrificar otra vez a Jehová tu Dios en Gilgal. Again, he's saying not his God, not my God, but Samuel, your God. Él no está diciendo a nuestro Dios, está diciendo, oh Samuel, a tu Dios. El pueblo quiere venir, que el pueblo es el que trajo los animales. ¿Para qué? Para sacrificarlo a tu Dios. ¿Y qué le contesta Samuel? ¿Qué le contesta el profeta en el 22? Y Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? He goes, okay, I see what you're saying. Ok, yo veo lo que dices. Pero déjame te pregunto, ¿crees que se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a su palabra? Y no me contestes, Saúl le dice. Ciertamente, déjame te doy la respuesta, le dice. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. He's saying it is necessary to obey God before anything else. What can you give God and say, oh, if I give you this, God, I'm obeying you? That God doesn't say, no, what I want you to do is to obey, to do what I say. I don't need you to give me anything. Everything belongs to me.
¿Qué le podemos dar a Dios en muestra de obediencia? Todo es de Él. El obedecer a Dios es hacer lo que nos diga, es obedecer a su palabra. En aquel entonces era la palabra dada por los profetas. En nuestro día es la palabra de Dios. Por cual la tenemos que leer. ¿Para qué? Para obedecerla. El profeta le dice, hey, let me answer this question for you. You don't need to answer anything. Let me tell you, it is necessary to obey than to give any sacrifice. Why? God don't need no sacrifices. He made the sacrifice to show you that was to do the forgiveness of your sins. Not for God's sake, but for your sake. La obediencia era mejor para Dios que los sacrificios. ¿Por qué? Porque los sacrificios y los holocaustos de animales era para el perdón de pecados del pueblo. Era beneficio para el pueblo, no de Dios. Y él lo que quería era obediencia del pueblo. Y sigue diciendo allí en el 22, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Samuel's telling Saul, look, your rebellion equals to witchcraft. Esa rebelión es igual a la adivinación de brujos. That's how God is comparing it. Así la compara Dios, la iguala. Que la rebelión es igual a la adivinación. Y dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Your stubbornness is equal to idolatry. And you know que ningún idólatra entrará al reino de los cielos. Que Dios nos ayude si en nosotros hay rebelión o obstinación. Help us, God. Change us, God. Sigue diciendo así, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. You didn't obey God's word. You didn't put God in first place, then God is not putting you in your place as a king. Tú desechaste la palabra de Jehová, entonces el Señor te desecha a ti. Tú ya no serás rey. La obediencia parcial de Saúl fue considerada por Dios como desobediencia total. Listen to this. Escuche. La obediencia parcial de Saúl fue considerada por Dios como desobediencia total. Saul's partial obedience was considered by God total disobedience. Let me give you an example. God, your parents, let's do this best. Your parents tell you to do this and do that and do that. 3 things. But you only do 2 of the 3. And you think, oh, I obeyed. Yeah, I did what they told me. And your parents are looking at the one thing you did not do. And they ask you, why didn't you do what I told you to do? And you're like, what? I did what you asked me to do. No, you didn't. Because they said 3 things. You did 2. That's a partial obedience. That's partial obedience. Therefore, it's total disobedience. You understand? Text me if you know. Don't. I'll explain it to you again. Si nuestros padres nos dijeran, haz esto, esto y esto, 3 cosas. Y nosotros solo hacemos 2. Y nuestro padre está viendo la una que no hicimos. Y nos dice, hey, ¿por qué no obedeciste? Y nosotros le decimos, sí, yo obedecí. No, no obedeciste. Tu obediencia fue parcial. Así que si es una obediencia parcial, viene a ser total desobediencia. That's what happened to Saul. Es lo que le pasó a Saúl. Lo hizo todo exactamente como Dios le había dicho. Lo hizo parcial, pero se le considera como total desobediencia. Dice el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Finally, por fin.
pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Ay, ay, ay. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Oh, yeah. I forgot to do the last thing because I was hungry and I was going to go eat. Oh, se me olvidó hacer eso último porque me dio sueño y me fui a dormir. Saúl aquí le está diciendo, oh, sí, pequé, sí, fallé, oh. Pero entra otra mentira, otra excusa. O sea que estaba con remordimiento y no con arrepentimiento. Se sentía mal por lo que había hecho. ¿Por qué? Porque dio otra excusa. No se había arrepentido totalmente de su pecado. ¿Por qué? Porque dijo, oh, porque temía al pueblo. He said he was afraid of the people. Come on now. He is the king. How can he be afraid when they were saying, oh, yes, we'll do whatever you say. Oh, yes, we'll do whatever you say. Oh, yes, we'll do whatever you say. Oh, yes, we're going to fast. Oh, yes, we're going to go fight without eating. Y ahora Saúl está diciendo que lo hizo porque temía al pueblo. You see where the lies come in? Tremendo, hermanos. Estaba en remordimiento, no en arrepentimiento, porque vuelve a dar otra excusa. Oh, porque temía al pueblo. No decían, sí, vamos a hacer todo lo que digas, sí, hagamos todo lo que, sí, vamos a ayunar y vamos a pelear, sí, vamos a comer y vamos a ir a la guerra, sí. Y ahora Saúl tenía miedo del pueblo. How so? ¿Cómo así? Pero solo era otra excusa. Y luego termina diciendo, perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. You gonna worship God with hypocrisy? ¿Vas a adorar a Dios con hipocresía? Sabiendo que no en verdad estás arrepentido, sino que te sientes mal porque hallaron tu mentira. Te sientes mal y te sientes avergonzado porque está saliendo a la luz tu mentira. You gonna worship God like that? Didn't he just say God doesn't want that type of worship, that type of obedience, that type of sacrifice? He's a stubborn man. Esa soberbia lo cegaba. Seguimos. La desobediencia a Dios trae consecuencias. Dice Jeremías 18:10, pero si haces lo malo ante mis ojos, no obedeciendo mi voz, entonces me arrepentiré del bien con que había prometido bendecirlo. ¿Qué significa obedecer a Dios? Jesús obedeció a Dios. Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obedeceremos hasta la muerte nosotros? Obedeceremos al Señor, tomando nuestra cruz cada día y siguiéndole en obediencia. Versículos 26 al 29. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asedió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios.
Man. Samuel le dijo, no, no voy a ir contigo. No volveré contigo para que adores a Dios. No volveré contigo porque desechaste la palabra de Dios y Dios te ha desechado a ti. If you don't want nothing with my God, then God doesn't want nothing with you. Therefore, I don't need nothing with you. ¿Qué le dice Samuel a Saúl? No, no voy a regresar contigo porque tú desechaste a Jehová, nuestro Dios, y Dios te desechó a ti. Y como tú no quieres nada con Dios, entonces yo no quiero nada contigo. You're not my friend anymore because you don't want nothing to do with God. Y ya se iba Samuel cuando, ¿qué pasa? Lo agarra Saúl de su manto y se lo rompe. Se rasgó. He tore up his coat. And when he tore it up, Samuel said, the same way you tore up my coat, God tore you away. He tore your kingdom apart and gave it to someone else. Así como rasgaste mi manto, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y se lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Por tu soberbia, por tu desobediencia, por tu rebelión, tu obstinación ha sido desechado. Tu reino no será más tuyo. Y le dice, y además, el que es la gloria de Israel no mentirá y se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. ¿Qué le dice? Even if you go and pray to God, even if we go together and worship God, even if we go together and God finds grace in me but not in you, and you just want me to go with you because you know that God loves me and I'm here to serve God and you want me to be with you. Well, God, what he says, he ain't going back with his word. Samuel le dice a Saúl, tú lo que quieres es que vaya contigo porque sabes que hay gracia en mi vida delante de Dios y al estar hartado de tuyo, tú piensas que Dios se va a arrepentir, pero mira, el que es dueño de la gloria no miente ni se arrepiente. Por lo que él ha dicho, él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque cuando él dice algo, él no se retracta. ¿Por qué? Porque él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dice que ya te desechó, it is done. You are done. Your kingdom is done. Si él te desechó, se acabó. Tu reino se acabó. Y Saúl se conforma y le dice, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. He says it again. Tu Dios. Not our God, not my God, but your God. Desde aquel momento en adelante, Saúl reinó sin autoridad ni la bendición de Jehová. Se había mostrado obstinado, guiado por sus propios caprichos, orgullo y rebeldía. Ya no era digno de reinar sobre el pueblo de Dios. Ya no lo era. ¿Por qué? Porque su soberbia. He saw himself in power, se vio en el poder y en vez de humillarse ante el Señor, buscar la sabiduría, la guianza de Dios, hizo lo que él quería como rey. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Se había mostrado, hermanos, obstinado. Y como se mostró de esta manera, ya no era digno de reinar. Por eso se le quitó. Y desde ese momento en adelante, vemos que ya Samuel no tenía nada que ver con Saúl.
Saúl tratando de mantener su imagen, le dice a Samuel que regresara con él y que le diera el respeto que se le merecía, o que así le mostrara delante de los ancianos, porque imagínense, se le vuelve todo el pueblo, sabiendo que ya había sido rechazado por Dios. Por eso le dice al profeta: vuelve conmigo para que yo alabe a Jehová tu Dios. No dijo nuestro Dios, pero tu Dios. Versículos 31-35. Dice: y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Y yo pongo un question mark, y yo pongo un signo de interrogación. ¿Qué tipo de adoración sería la que Saúl le dio a Jehová? Claro que siempre uno dice, no, pues espero que se haya arrepentido de verdad, sabiendo que ya Samuel le había dado la palabra fuerte. Pero yo digo, si había soberbia en su corazón y queriendo seguir excusándose y diciendo: voy a adorar a Jehová tu Dios, ¿qué tipo de adoración le ofreció? ¿Qué tipo de adoración le puede ofrecer a alguien que dentro de su corazón hay rencor, hay odio, hay engaño, creyendo engañar a Dios? Pienso yo que es una adoración mentirosa. Pero bueno, Saúl dice que adoró a Jehová. Pero no se quedó ahí. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente, que dijo: my life is forgiven, ya se me perdonó. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de mi muerte, ya no me van a matar. Voy ante Saúl. Saúl va a hacer pacto conmigo, y yo voy a volver a levantar mi pueblo, y vamos a pactar, y vamos a hacer reinos unidos. Y él dijo: no, está bueno esto. Pero no fue ante Saúl que fue, sino ante Samuel, al que sí obedecía a Dios. Y Samuel le dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. No solo lo mató allí y lo dejó desangrando. Dice que lo cortó en pedazos. He cut him into pieces. Why? Because this is what Saul had to do in the first place. Es lo que Saúl tenía que haber hecho desde el principio. ¿Qué hacían? Fíjese, eso es algo muy interesante. ¿Qué hacían con los sacrificios cuando los mataban al animal, lo desangraban, apartaban la sangre y después lo despedazaban para que cada parte del animal fuese puesto en presencia de Dios en sacrificio de expiación de los pecados, o de cualquier tipo de expiación que se tenía que hacer? Pero despedazaban al animal. Y esto venía a mi mente, ¿por qué? Porque aquí despedaza Samuel a Agag. Saúl tanto dijo que esto era para el sacrificio de Jehová tu Dios, y para el sacrificio de tu... Okay, it's for sacrifice of God. Okay, let me cut him into pieces. Let me make sure that it is a sacrifice to God. Es algo que podemos, ¿verdad?, asimilarlo. Pero si tienen preguntas, textémelas acerca de eso. I'm going to pick on Pastor's brain a little bit later and ask him about this. But something that I just felt in my heart to say, es algo que se vino ahorita en mi mente y mi corazón decirlo. Porque, ¿por qué lo cortó en pedazos, hermano? No era tanto que Saúl decía: y esto el pueblo trajo para el sacrificio de Jehová tu Dios.
Y el pueblo lo trajo para el sacrificio de Jehová tu Dios. Pues entonces Samuel dijo, okay, are we going to worship God? Okay, let's worship God. Bring me Agag here. And boom, boom, cut him into pieces. There it is. There's a sacrifice. God is happy now. ¿Quieres alabar a Dios? ¿Quieres adorar a Dios? Hagamos sacrificio de adoración y de paz ante el Señor. Tráigame acá. Y órale, pedacitos. Ok. Why? Because it says que lo hizo delante de Jehová. They were praising God. Remember, Samuel was the only one that, in this case, the one, not Saul, but Samuel, the one able to do the sacrifices. Era Samuel, no Saúl, el que tenía la autoridad de hacer los sacrificios. Y dice que aquí delante de Jehová, porque estaban adorando a Jehová, cortó en pedazos a Agag. Something to pick at your brain, algo que ponerle allí, en qué pensar. Se fue luego Samuel a Rama y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Mire, hermano, nunca después Samuel vio a Saúl. Esta fue la última vez que se vieron. Y no estaban lejos. Dice que Rama y Gabá estaban como a unos 16 kilómetros de una de la otra. Pero Samuel nunca iba a encontrarse con Saúl, nunca más. Se dice que cuando le rasgó el manto, también se rasgó la amistad entre ellos, aparte de que pues estaba con un corazón dolido Samuel por Saúl, porque obviamente Samuel amaba a Saúl, pero dice que ya nunca más se volvieron a ver. Y lo vemos ahí en el versículo 35, dice, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl. ¿Por qué lo lloraba? Porque lo amaba. Pero ¿qué pasó? Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y aunque desde ese momento fue destituido como rey delante de Jehová, Dios lo rechazó. Dice la historia o dice la Biblia de estudio o los estudios que Saúl reinó aún 15 años más, pero ya reinó sin la autoridad del Señor, sin el respaldo de Samuel. Y vamos a ver más adelante que cuando Dios no está contigo, la cosa no nos va bien. No nos va a funcionar bien la cosa. Veamos algo más que quiero explicar, pero lo vamos a ver en la próxima slide. El versículo 33, cuando Samuel le dijo, tráiganme a Agag, y que le dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos, y lo cortó en pedazos. Ahí tengo un dibujo donde está Samuel ya empezando a cortar en pedazos a Agag. I want to explain something about this. Quiero explicar algo acerca de esto. ¿Por qué? Porque usted diría, qué agresividad, qué cosa tan fea. ¿Por qué matar a un ser humano así? You may say, well, this is horrible. Why would they just cut him into pieces? Well, first, because like I explained, it could have been there in front of God, worshiping God, and there had to be a sacrifice, and maybe Samuel did it to show God, that Saul was truly repented, and there was needed something to be make God at peace, or something that to think about. But according to the Word of God, let me explain it to you according to the Word of God. Déjeme explicárselo conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque como dije, pudo haber sido porque estaban adorando a Jehová y tienen que hacer un sacrificio y él dijo, tráigame a Agag, y lo despedazó y lo hizo pedazos. Pero déjeme explicarlo conforme la palabra también nos lo explica, porque le dice allí que así como Agag, Amalacita, mató
al pueblo de Israel, a mucho pueblo de Israel, cuando apenas salían de Egipto y estaban caminando el desierto hacia Canaán, y mató a esa gente. Dice que así también iba a quedar su madre de él. No, o sea que no es una expresión. Acuérdese que dijo que mataron a todos. Pero fíjese lo que dice Génesis 9:6. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho al hombre. O sea, si tú matas a alguien, entonces tú tienes que morir, porque tú mataste. Esto lo dice Dios a Noé, le está dando reglas. Si un hombre mata a un otro hombre, dice, ese hombre que mató debe morir. So Agag tenía que morir porque él mató a pueblo de Israel. You see, God tells Noah this new rules after they came out of the ark in Genesis 9:6 and says, look, if a man kills another man, then that man must be killed because he killed first. So it's like the eye for an eye. Es como el ojo por ojo. Tú mataste, tú mueres. Por eso Amalek, Agag, rey Amalek, o rey de los amalecitas, tenía que morir. También Jueces 1:7 da un ejemplo de otro rey que tuvo que pagar por la ley de Génesis 9:6. Dice, entonces dijo Adoní Besec, 70 reyes cortados los pulgares de sus manos y de sus pies. Recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. So this king, Adoní Besec, he will cut people's fingers off from their hands and from their feet, and he will make them eat from under his table. And now he was paying exactly the same way that he did. So you see again, he received an eye for an eye. So if you think that this by Samuel cutting Agag to pieces was horrible, no, he was actually paying according to the law. Si usted piensa, oh, qué horrible, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué lo despedazó así? Bueno, estaba pagando conforme a la ley, porque la ley era que si él mataba, él tenía que morir. Similar a lo que le pasó a este otro rey en Jueces 1:7. Así que eso es lo que le sucedió a este rey, tanto a Agag como a Saúl. Aunque Saúl siguió reinando 15 años más, ya no fue bajo la guianza o bendición de Dios. Bueno, mis hermanos, si hay preguntas, ya sabe, textémelas. Vamos ahora a pasar a nuestro examen para ver si me entendió y para ver si leyó. ¿Amén? Amén. Dice, ¿cuántos hombres llevó Saúl a batalla a encontrar a Amalek? ¿Cuántos? Dice 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. ¿Quién era el rey de Amalek? Agag. Muy bien. ¿Qué clase de sonidos de animales oyó Samuel? Pues le dijo, mira, ¿qué es esto que escucho? Balido de ovejas y bramido de vacas. 4. Según Saúl, ¿con qué propósito preservó la gente a los animales? Según él, para sacrificio a Jehová. Y 5. ¿Por qué desechó Dios a Saúl como rey? Por su soberbia, su desobediencia ante el Señor. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor, que hemos sido hechos hijos de Dios, y como hijos de Dios vamos a obedecer. ¿Verdad que sí, niños? Obedece. Obedece. La obediencia es mejor que los sacrificios. La obediencia es mejor que cualquier cosa que podamos dar al Señor.
una porción de la palabra, se me olvidó ponerle la cita, pero estoy segura que es en Juan. Jesús le contestó, dice, si alguien me ama, también me obedece. Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con él. Esta es la versión aramea. Jesús le contestó a quien le preguntaban, si alguien me ama, también me obedece. Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con él. Qué hermoso, ¿no? Que si lo obedecemos, si le amamos, le vamos a obedecer y el Padre y el Hijo vendrán a vivir en nosotros. Yo quiero eso. ¿Usted quiere eso, hermano? Quiere. Aleluya. Quiere, hermano, que el Señor viva en su corazón. Yo quiero que el Señor viva en mi corazón. Y si yo le digo a Dios que le amo, entonces le voy a obedecer. Hermano, Dios le bendiga grandemente. De nuevo, disculpe por mis errores. Seguimos adelante tratando de hacerle llegar todas las clases, todas las prédicas lo más pronto posible. Es un trabajo no poco, pero lo hacemos con mucho amor para que usted se siga edificando. Usted bien puede detener este video, compartir con la familia más de lo que yo les doy. Comparta allí, yo sé que llegan cosas a su mente y usted se goza conmigo como yo me gozo y saboreo esta palabra y aprendo de ella. Usted también aprenda, aplíquelo a su vida como yo lo aplico a la mía, hermano. Como le digo, detenga el video y platique ahí con la familia. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de aquello? Y pick at each other's brain. Amén. Allí deshebre más la palabra y hágala pedacitos para que la saboree más rico. Amén. Así que hermanos, Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Bueno, no nos podemos ver, ¿verdad? Pero nos oiremos en la próxima clase. Les amo. Amén y amén.